temas, bueno, pasando a otros temas, pero un poco hablando de esto a lo que Kenia López hacía referencia de que no hubiera dinero de los grupos criminales en las campañas electorales. Eh, los grupos criminales no serían lo que son si no fueran capaces de lavar el dinero que reciben. Y entonces lo que hacen son pues un montón de negocios legales, con dinero ilegal, pero negocios y empresas establecidas de manera legal. Desarrollos inmobiliarios, constructoras, hoteles, plataformas de criptomonedas, firmas químico-farmacéuticas, gasolineras, en fin, comercios. Esto, pues, son algunos de los negocios fachada que utilizan los narcotraficantes para blanquear sus ingresos, para lavar el dinero. Yo quiero saludar a Miriam Ramírez. Ella es periodista, periodista de investigación del periódico El Universal, para hablar de este reportaje, su reportaje, esta investigación que hizo acerca de las 5 familias que lavan dinero para los chapitos y de cuáles son los esquemas que utilizan para ello. Miriam Ramírez, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Adela. Muchas gracias por el espacio para hablar de esta investigación. Igualmente, Miriam, sé que pues por motivos de seguridad hacemos el contacto vía telefónica solamente, pero te agradezco mucho tu buena disposición para hablar con nosotros. Así es que tú hablas de 5 familias que lavan dinero para los chapitos. Así es una investigación que surge a partir de los boletines de la lista del Tesoro, del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, en donde constantemente esta agencia norteamericana está señalando a personas y empresas vinculadas al crimen organizado. Nosotros lo que hacemos es una revisión de los últimos pues 10 años, entre 2012 y 2025, revisamos todos los señalamientos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, que en muchas de las ocasiones trabaja en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, y pues encontramos a todas las personas y empresas que han sido vinculadas a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como los Chapitos, ¿no? A Ovidio, Joaquín, Alfredo e Iván Guzmán. Y encontramos que en este periodo se han enlistado a 59 personas y 37 empresas que presuntamente han operado como proveedores de precursores químicos para fabricar las drogas y también como lavadores de dinero. Entonces, a partir de estos personajes, pues que son públicos y que hay un señalamiento oficial de las autoridades, lo que hicimos fue rastrear qué han hecho estas personas y qué han hecho estas empresas. Y así fue como encontramos inmobiliarias, gasolineras, farmacéuticas, hoteles y diversos comercios que han operado legalmente y formalmente en ciudades de Sinaloa, de Sonora, de Jalisco y de Baja California. Encontramos que estas empresas han obtenido permisos oficiales como licencias municipales de construcción para edificar torres de condominios, accionamientos, plazas comerciales. También han sido proveedoras de los gobiernos de los estados de Sinaloa, de Baja California, de Sonora. Han recibido apoyos productivos como tractores, toneladas de semillas. Y bueno, algo muy común que ya hemos encontrado en este tipo de casos es que después del señalamiento del Departamento del Tesoro y de la Unidad de Inteligencia Financiera, estas personas han conseguido amparos para descongelar sus cuentas bancarias en México. Y bueno, también otro dato que es común es que a partir de que la autoridad los identifica, pues muchas de esas compañías cierran temporalmente, cambian de nombre, cambian de logotipo, incluso se mudan de ciudad, pero continúan operando, ¿no? Y el esquema de lavado pues continúa solo con otro nombre y con otra identidad. Miriam, ¿cuáles son estas 5 familias?
Pues estas 5 familias que nosotros tenemos muy claro que no creemos que sean las únicas, sino que son solo las que han sido señaladas, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante de Ujú. destacar. Sí. Estas son las empresas que han sido señaladas, perdón, las familias que han sido señaladas por el Departamento del Tesoro. Son las familias Núñez en Mazatlán, Sinaloa, que ellos principalmente se han dedicado a los giros inmobiliarios, a los hoteles, a torres de condominios frente al mar. Eh, la familia Marín González, que son 2 hermanos muy jóvenes, que ellos operaron como intermediarios de los traficantes de droga. Compraron equipos celulares en Estados Unidos, los trajeron a México y los vendieron en tiendas formales muy, muy conocidas, muy populares en Sinaloa. Y alguna vez que vendieron los equipos celulares, el dinero ya limpio en México se lo regresaron a los traficantes y pues la autoridad señala que es un esquema muy, muy común, un esquema clásico, ¿no? De lavado de dinero. Otra familia son los Zamudio, una familia con con una antigüedad empresarial muy larga en Sinaloa, eh, que pues a ellos el gobierno de Estados Unidos los acusa de proveer precursores químicos para los superlaboratorios de drogas sintéticas, en donde se producen hasta 4 kilos de estupefacientes. Eh, y bueno, esta familia tiene compañías muy antiguas, también en los giros de bienes raíces, de construcción, de estaciones de gasolinerías y ventas de materiales para obra. Y finalmente la familia Favela, que es la que fue boletinada más recientemente, apenas a finales del año pasado. Ellos fueron también señalados de proveer precursores químicos para los laboratorios de los Chapitos, y ellos tienen una serie de empresas de la industria químico-farmacéutica. Aquí lo que destaca en esta familia, en la familia Favela, es que también han sido proveedores de los gobiernos de los estados y han proveído pues también de suministros para laboratorios químicos, ¿no? Lo curioso es que estos mismos materiales que presuntamente le proveen a los laboratorios de los Chapitos, pues también se los vendieron a los laboratorios de universidades, a los laboratorios de hospitales públicos y también de centros de investigación científica del gobierno federal. Es- Y pues básicamente estas son las familias, incluida pues la familia Guzmán, los Guzmán López y los Guzmán, eh, ay, se me olvidó lo el era. apellido de los otros Ujú. hermanos, Sí, sí. que son quienes también han sido señalados a lo largo de estos últimos años, los Guzmán Salazar, ¿no? Mm. Que a quienes también han incluido a sus mamás, a sus suegros, a sus cuñados, a sus primos, acusados pues de trabajar también en la industria de la droga. Oye, entiendo y por lo que tú nos decías que investigaste este tema justamente pues te apoyaste inicialmente con esta información que fue revelada en Estados Unidos, ¿no? Por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con estas empresas una vez que ya fueron detectadas en Estados Unidos? La mayoría sigue operando. Nosotros solo encontramos 6 empresas del total rastreado que cerraron formalmente, que coincidentemente son las empresas directas de los Chapitos, ¿no? De los Guzmán López y de los Guzmán Salazar, que pues asumimos que es por la visibilidad, ¿no? Tan pública que ellos tienen, que las empresas en donde sus familias eran accionistas, esas empresas cerraron inmediatamente después de ser señaladas por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el resto de compañías que nosotros revisamos y rastreamos en diversas bases de datos, pues siguen funcionando, siguen operando. Otro dato muy importante es que además de las 37 compañías que detectó el gobierno de Estados Unidos, nosotros encontramos otras 35 empresas relacionadas a esta misma red, Otras. de las mismas familias, de los mismos socios,
que sin embargo no han sido sancionadas por la autoridad y que también operan de manera legal, ¿no? Ahora, se antoja poco probable, ¿no? Si no me apuran, pues imposible que esto se haga sin el conocimiento de las autoridades mexicanas, ¿no, Miriam? Vamos, estás hablando de algunas empresas que son proveedoras de gobierno. Claro, pues sí, hay un tema aquí de complicidad y de impunidad pues se extiende, ¿no? Al menos en las ciudades en donde las encontramos, casi en la mayoría del norte y noroeste del país en donde opera este grupo. Lo otro que es importante señalar es que también estas familias no son, digamos que personajes muy conocidos dentro de la estructura criminal. Durante varios años, pues supieron como mantener un estatus de empresarios y colocarse así en la economía como empresarios, como inversionistas, con cierto prestigio, también pues para interactuar, ¿no? con las autoridades. Es hasta que las autoridades de Estados Unidos los señalan y los vinculan a esta trama de lavado de dinero que podemos conocer sus nombres, ¿no? Y los giros en los que se habían mantenido operando. Y en tu investigación también hablas de cada una de estas familias, es decir, quiénes son y cómo han venido operando, ¿no? Y cómo se han hecho empresarios, pues. Sí, claro, incluso pues llama la atención que hay familias como los Zamudio, que sus empresas son desde 1990, ¿no? Entonces, pues no sabemos en qué momento incursionaron al negocio de las drogas. Tampoco sabemos si sus empresas son totalmente de lavado de dinero o son negocios familiares que posteriormente se vincularon con este negocio. Y hay otras familias, como por ejemplo los Núñez, que ellos, sus negocios sí son muy recientes, son negocios de apenas hace 5 años, y la autoridad pues lo dice tal cual, que ellos creen que esas empresas, esos desarrollos inmobiliarios, pues fueron un esfuerzo para lavar dinero proveniente del narcotráfico, ¿no? Cada familia tiene esquemas muy distintos y invierten en diferentes giros de negocios, ¿no? También. Y a pesar de las acusaciones, dices que la mayoría siguen operando, pocas han sido disueltas, pues. Así es, la mayoría siguen operando, han cambiado de nombres, han cambiado de logotipos, incluso pues hay un caso que es muy curioso de una empresa de materiales para construcción que en junio del 2023 en su fachada tiene un nombre, en julio, el siguiente mes, es señalada por la OFAC y en septiembre del mismo año cambia completamente el nombre en la fachada de su negocio, ¿no? Entonces, sabemos también que la empresa fue bloqueada, entonces creemos que es una estrategia que utilizan de cambiar de empresa, cambiar de fachada para poder seguir operando y no tener que cerrar a partir del señalamiento y de que se les congelan las cuentas bancarias también en México. Oye, Miriam, por ejemplo, esta familia, los Zamudio, que decías que pues son empresarios desde hace más de 3 décadas. Inicialmente eran empresarios ¿de qué ramo? Ellos son empresarios de bienes raíces, de construcción, y tenían estaciones de gasolina. Estos son 5 hermanos que se han defendido. Ellos han ganado amparos en México, en los que han logrado desbloquear sus cuentas bancarias, desbloquear las cuentas bancarias de sus empresas. Que habían sido congeladas. Han sido congeladas y gracias a los amparos ellos han logrado pues recuperar el acceso a su dinero y por lo que logramos ver siguen defendiéndose ante las instancias correspondientes. ¿Hay idea de cuánto dinero se puede mover en estas redes de lavado de dinero del narcotráfico, Miriam? Pues sí, son bastantes millones de pesos. No podría darte un dato exacto.
Pero, por ejemplo, en el caso de los Núñez, hay un dato muy, muy pequeñito de que ellos, poco antes del señalamiento de la OFAC y en medio de esta guerra que sostiene los chapitos contra los mayos, abandonan todas sus empresas, abandonan 8 empresas el mismo día y ceden las acciones de sus compañías a familiares, a amigos, pues a prestanombres. Y ahí logramos encontrar un dato de que sus acciones representan un valor de 12 millones de pesos, estas empresas que ellos ceden, ¿no? Pero pues creemos que el valor puede ser todavía muchísimo más alto. Pero eso es solo como por darte un dato de una sola familia que tiene 8 compañías con un valor de 12 millones de pesos, ¿no? Que creemos que es un valor simbólico que podría ser muchísimo mayor. Ya. Oye, cuando hablas de los Marín González, que hablas de comida rápida, ¿qué tipo de comida rápida? ¿Es alguna franquicia o...? Sí, el caso de los Marín González también es muy curioso porque a ellos las autoridades lo señalan de implementar un mecanismo clásico de lavado de dinero, que fue esta compra de los celulares, ¿no? que traían a México y en México los vendían para regresarle el dinero a los traficantes. Y también hacían lo mismo con unos negocios de alitas y hamburguesas y otro de postres que despachaban en puestos ambulantes, en estos food park. Tenían sus puestos en 4 food park de Mazatlán, de Culiacán, en Sinaloa, y eran pues unos puestos muy conocidos, muy populares en redes sociales. Y una vez que son detectados, pues estos puestos, estos negocios también cambian de nombre, de imagen, incluso cambian de domicilio, pero mantienen el mismo concepto y sabemos que actualmente siguen operando con otro nombre, pero siguen operando tanto en Culiacán como también en Tijuana, Baja California, con el mismo concepto, ¿no? De negocios de comida rápida. Y estos negocios también fueron señalados por la autoridad y se les señaló pues de estar lavando dinero a través de esos negocios de comida, ¿no? Pues está bien interesante, ¿no? Digo, solo hay referencia a estas 5 familias, pero como dices, tú has investigado a muchas más y muchos otros negocios. Sí, lo que nosotros creemos es que pues son muchísimos negocios más y más familias que operan en esta estructura, que colaboran, que trabajan de cierta forma en sociedad con estas estructuras. Pero bueno, nosotros partimos de la información que es oficial y de la información que dio a conocer originalmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por ser la información pública, ¿no? A la que podemos acceder. Ahora, lo único que se ha hecho en todo caso es congelarles las cuentas. ¿Es así? Así es. En el caso de estas familias, pues no encontramos que ninguno de los integrantes de estas familias tenga procesos de órdenes de aprehensión, por ejemplo. Lo que sí sabemos es que se les han congelado sus cuentas bancarias en México y algunos han logrado obtener amparos. ¿Y sabes si hay alguna investigación abierta contra algunos de ellos? En este momento, pues ellos se mantienen todos en la lista del Tesoro, pero desconocemos qué ha pasado en México. En ¿no? México, claro, claro. Está muy interesante. ¿Dónde podemos ver todo tu reportaje completo de esta investigación, Miriam? Claro, en la página del Universal se llama 5 familias que lavan para los chapitos. Y bueno, ya había tenido la oportunidad de comentar en tu programa también. Hicimos un trabajo muy parecido sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, la estructura de lavado de dinero del cártel Jalisco. Y también tenemos una investigación en la que hablamos de la estructura de lavado de dinero del Mayo Zambada. Pues esta es una cobertura sobre lavado de dinero en el crimen organizado. Pues porque creemos que esa es la parte más importante, ¿no? Cómo se mueve el dinero y cómo se invierte y se regresa a la estructura formal, a la estructura financiera formal, ¿no? Sin duda, hay que seguir la ruta del dinero, ¿no? Claro.
Oye, bueno, pues sí, muy interesante y de alguna manera, bueno, ahora las 5 familias que lavan dinero para los Chapitos, también para el Mayo, también es la investigación del cártel Jalisco Nueva Generación, pero las estructuras son las mismas, ¿no? Lo hacen es el mismo modus operandi, pues. Así es el mismo y es un formato pues oficial, legal, al que recurren pues la mayoría de los mexicanos de crear una empresa, de pagar impuestos, de tramitar permisos ante las instancias correspondientes y también el mismo común denominador es que todas las compañías se mantienen abiertas y se mantienen operando a pesar de estos señalamientos, ¿no? Y eso de que se ha hablado mucho también de que se han impuesto muchos candados para abrir este tipo de empresas, pero ni así, ¿no? Pues no, como decíamos aquí, debe de haber también una red de complicidades, de corrupción y de impunidad, pues bastante grande. Sin duda, sin duda. Felicidades, Miriam, muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Hasta Al luego. contrario, te agradezco mucho. Oigan, en la mañanera de hoy la presidenta habló de la reunión que sostuvo con Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, y con Andrés Manuel López Beltrán. Eso fue ayer por la noche, se supo, trascendió que se había reunido con morenistas y bueno, pues la presidenta dijo que solo pasaron a saludar. Los invité, vinieron a platicar. No los había visto hace tiempo. Y esencialmente tiene que ver, pues me buscaron y los saludé. Eso es todo. No tiene nada que ver con el tema de la reforma, con el tema de los partidos, no tiene nada que ver. No, ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Lo que trascendió la semana pasada, creo, en días pasados, fue que el hijo de Andrés Manuel López Beltrán, Andy, estaría dejando la Secretaría General de Morena. Vamos a ver qué pasa. Y la presidenta también habló del expresidente Vicente Fox, dijo que Fox traicionó la democracia al impedir que López Obrador llegara a la presidencia y también señaló que desde aquel entonces ya existía el bloque que hoy Morena llama el PRIAN. La traición a la democracia de Fox, porque en realidad pues él es el que organiza el desafuero contra López Obrador. López Obrador en el 2000 gana la Ciudad de México y Fox, siendo presidente, no quiere que López Obrador sea presidente. Así de sencillo. Quería que siguiera el PAN gobernando. Y desde entonces ya venía el PRIAN, desde Salinas de Gortari se empezaron una alianza entre el PRI y el PAN porque compartían el proyecto de nación. También se abordó el tema de la revocación de mandato. La presidenta aseguró que el someterse a este mecanismo pues depende de cada gobernante. Es decisión de cada gobernador o gobernadora. Es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara decidió hacerlo y pues ya depende de cada uno de ellos. En el caso de la presidencia, ahí sí está en la Constitución. Bueno, y hoy, martes de salud, el gobierno anunció el inicio de una nueva etapa para la credencialización del Servicio Universal de Salud. Este es un mecanismo que lo